Bienvenidos al podcast Adriana Ortiz International Comics, el podcast donde hablamos todo sobre comercio exterior, liderazgo, emprendimiento. Gracias, Adi, gracias a la producción por esta cordial y maravillosa invitación. Por tanto, desde mi punto de vista, OEA sí es una certificación que emiten las administraciones aduaneras, porque el enfoque principal de la certificación es que al final el operador certificado es un operador de confianza. Definitivamente el agente de aduana en que ve internamente su certificación un beneficio, le va a dar la certeza y le va a dar la confianza y tranquilidad de que tiene sus niveles de seguridad muy altos. Adriana Ortiz International Comics. Aquí descubrirás las claves para navegar por el complejo mundo del comercio y los negocios internacionales. Ampliarás tu conocimiento y estarás siempre un paso delante en el mundo de los negocios globales. Bienvenidos al podcast Adriana Ortiz International Comics, el podcast donde hablamos todo sobre comercio exterior, liderazgo, emprendimiento. El día de hoy tenemos un invitado increíble, un amigo también especial, pues con más de 25 años de experiencia en comercio exterior, en aduanas y negocios internacionales. Es máster en dirección logística, ingeniero en comercio exterior, especialista en negocios internacionales, aduana y logística internacional, coach educativo de comercio exterior, entrenador oficial en Incoterms 2020, auditor interno OEA y operador económico autorizado. Su experiencia la vamos a explotar este día al máximo porque definitivamente es un invitado increíble. Tenemos al ingeniero Mario Cárdenas Palacios. Marito, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por la amistad también, porque siempre ha podido respaldarnos en cualquier cosa que hago. Gracias, Adi, gracias a la producción por esta cordial y maravillosa invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes parte de la experiencia que hemos podido consolidar a lo largo de esta trayectoria. Y que mejor en estos espacios en los que difundimos nuestra profesionalización a gente nueva, a gente del sector, y que el afán es contribuir a que cada vez crezca más el ámbito aduanero. Gracias, Adri. Gracias. Este día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la OEA. ¿Qué es la OEA? Bien, técnicamente es una certificación. Puede ser que algunos colegas en diferentes países no lo tomen específicamente como tal. Lo toman como una verificación o como una validación. Sin embargo, en nuestro país, en Ecuador, toma un carácter de certificación por cuanto la administración aduanera, que es quien valida y verifica los requisitos, al final emite una certificación que se ve reflejada en un código que puede ser utilizado en el sistema para acceder a diferentes beneficios. Por tanto, desde mi punto de vista, OEA sí es una certificación que emiten las administraciones aduaneras cuando las empresas y operadores cumplen requisitos revisados y verificados. ¿Esta certificación sería solo como para grandes compañías o también pueden ser pymes y personas naturales que tienen su RUC o solo para compañías enormes en Ecuador? Sí, realmente la certificación es inclusiva y abierta. No está contemplada únicamente para un sector en tamaño de empresa. Es habilitada para empresas pequeñas, empresas medianas y grandes empresas. Lo importante es que dentro de esta validación, estos sectores cumplan con los requisitos establecidos por la administración aduanera, que básicamente son dentro de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Pueden acceder siempre y cuando cumplan con los factores que indica la normativa. ¿Existe un proceso para poder certificarse como OEA? Sí, definitivamente. El proceso está estandarizado a nivel internacional y cada administración abre las posibilidades de que pueda definirse ciertos aspectos de acuerdo a su complejidad y eslabón que vaya a calificarse. Es decir, el proceso en el Ecuador se enmarca dentro de la verificación de requisitos. Primero la empresa tiene que postular, presentar su voluntad de poderse calificar y luego aduana en primera instancia revisa
estos requisitos y abre la posibilidad de que pase a la fase 2 de cumplimiento. En el cumplimiento ya va el tiempo más extenso a revisar todos los requisitos dentro de su postulación para que pueda continuar a la fase 3, que es de aprobación y emisión de la certificación. Hay una pregunta, o sea, voy como empresa, una empresa normal, yo manejo varias empresas. Entonces vamos como empresas, presentamos nuestra documentación y entre esa documentación que nos podrían exigir que sí nos aprueben y que no nos aprueben. O sea, que sería el punto clave para que nos aprueben la certificación. Ok, dentro de la normativa ecuatoriana se indica, bueno, primero que tiene que estar 3 años en cumplimiento de la función, el operador en el cual vaya a ejercer su calificación. Es decir, si el eslabón está abierto para importador, tiene que ejercer al menos 3 años su actividad como importador. Dentro de las cuales, si una empresa que está iniciando sus actividades tiene unos 6 meses o un año, posiblemente la administración le va a observar y le va a decir, falta el tiempo en el cual la normativa contempla que usted debe de presentar. Y luego debe demostrar solvencia financiera. Ahí el tema también es discutible porque solvencia financiera no establece un rango ni un monto en el que una empresa debe tener un fondo de decir soy una empresa solvente. Más la administración contempla solvencia financiera en el punto en el que la empresa puede sustentar y puede demostrar su capacidad de poder cumplir con los requisitos en cuanto a la operación aduanera. Es decir, si tiene actividades de importación, debe tener una solvencia que no tenga deudas en instituciones gubernamentales, no tenga obligaciones en Ministerio de Trabajo, en el SRI, y que pueda sustentar su actividad indicando que puede cumplir con esas actividades, que no esté dentro de los, no tenga deudas en entidades bancarias, que pueda tener un fondo en el que básicamente cumpla con sus obligaciones. En el caso de importador, pueda cumplir. Y también hay uno de los requisitos que, claro, dice que puede ser dentro del perfil de riesgos de SENAE que tenga como que la calificación aceptable. Es discutible por cuanto no existe el factor en número ni de porcentaje que determine cuál es un comportamiento aceptable. Internamente la empresa puede tener sus indicadores para controlar su personal, para calificar sus operaciones, pero básicamente este comportamiento aceptable se ata a uno de los requisitos que la certificación contempla en nuestro país. Está ligada a que no haya sido sancionado por las causales del artículo 190 del COPSI, que habla de contravenciones, y que en caso de operadores no tengan antecedentes de defraudación aduanera o de contrabando, y que pueda tener ese historial satisfactorio que pueda presentar ante la administración. Todo esto en primera instancia, en la primera fase, revisa la administración y pasa a la siguiente fase, que es ya la verificación de cumplimiento. Ok, los beneficios de tener esta certificación OEA como importador y como agente de aduana. En nuestro país se adopta estas recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial de Comercio, que tienen los pilares específicamente enfocados en la seguridad y en la facilitación. La OMA básicamente, cuando establece el marco SAFE, contempla que se marque una pauta específica o más puntual o de mayor recomendación, mayor control en la seguridad. Y por lo tanto, luego en el 2013, cuando se introduce por parte de la OMC el acuerdo de facilitación, se hace mayor énfasis a procesos ágiles, a procesos simplificados, y es ahí donde la administración aduanera en nuestro país acoge esas recomendaciones y divide los beneficios para el sector importador y exportador, que es el que actualmente está habilitado, y para agentes de aduana. Dentro de esos beneficios, simplificación de trámites, es decir, vamos a tener menor tiempo en la gestión, en la revisión, en atención a trámites operativos, en el despacho. Eso se traduce a optimización de costos, agilidad en la cadena de suministro. Los agentes de aduana, van a tener
ya ahora que esta semana también se calificaron nuevos operadores agentes, tienen facilidad en renovaciones de sus licencias como agentes. Ciertos requisitos que estaban antes previstos a los agentes OEA, ahora pueden renovar sus licencias sin horas de capacitación o sin demostrar ciertos requisitos para que puedan renovarse sus licencias. En caso de importadores, otro de los beneficios también es la atención personalizada en cuanto a sus dudas, en cuanto a sus requerimientos. Cuando presentan alguna inconsistencia, pueden acercarse directamente a su oficial asignado, que es un funcionario que está directamente ligado para ese operador, en el que resuelve sus dudas, atiende sus inquietudes. Tienen capacitaciones también específicas que las pueden diseñar para su personal dentro de la compañía. Y considerando que es una renovación a unos 3 años, la administración contempla también que pueda dar facilidad para que pueda renovar su calificación como operador. Cuando estamos en el momento de ya pasamos la primera fase, la siguiente fase es la auditoría para darnos la certificación. ¿Cómo se prepara un importador para poder tener esta auditoría todo en orden y que todo pase bien? Sí, la norma contempla que cuando se hace la primera postulación son 5 días. Posteriormente, cuando ya son aprobadas la documentación y los requisitos validados, el operador presenta la siguiente documentación y la administración tiene 60 días para poder validar y hacer una auditoría, donde inicia la inspección de documentación, de instalaciones, de operación. Primero, la empresa tiene que tener conciencia de que todo su personal tiene que estar enfocado en la certificación. Tanto la persona que está en recepción, la persona que transmite la documentación, la persona que maneja la cuenta del usuario, la persona que hace el movimiento operativo de carga, todos tienen que estar debidamente enfocados. De tal manera que esa va a ser la primera base. Y luego se prepara haciendo la introducción de este tema a todas las personas de la empresa que estén encaminados. Con esto se hace una revisión y una verificación de los cumplimientos que la aduana pide en cuanto a seguridad y en cuanto a su control en documentación. En cuanto a seguridad, que revisa cómo se preparan las empresas. Revisar sus instalaciones físicas. ¿Cuál es su proceso de control, de acceso? ¿Cuáles son las medidas que tiene para que las personas que están dentro de su organización tengan y trabajen con seguridad? ¿Cuáles son sus mecanismos? Circuito cerrado de televisión, guardias privados, si tienen acceso biométrico, control de accesos y salidas. ¿Por qué todo este tema de seguridad puede afectar en la certificación? Porque el enfoque principal de la certificación es que al final el operador certificado es un operador de confianza ante la administración, ante sus socios de negocio y ante el nivel internacional. Ante el mundo, un operador calificado como OEA es un ente de confianza en el que las personas puedan decir y hacer todo lo que consideren respecto a su negociación bajo un marco de confianza y seguridad. Por lo tanto, si no está encaminado la base de seguridad al inicio para el proceso de certificación, puede ser un factor que sí, la empresa lo tenga que revisar, rectificar, tomar medidas y sobre todo también estar consciente de que en cadena de suministro no siempre hay un estándar en el que tengamos todo controlado. Pero si las empresas demuestran que tienen una capacidad de manejar sus contingencias o plan B en casos de, ante la administración tributaria, la administración le extiende la mano y le dice, eres de confianza y por lo tanto yo retribuyo esa confianza. Por ejemplo, en casos de incidencia en nuestro país, cuando hubo demasiados cortes de energía, ¿qué beneficio puede tener un OEA? Que puede acceder a despachos manuales, puede ser, en el que no hay electricidad, no hay sistema, pero la carga está ahí. Por ejemplo, vemos el impulso del puerto de Chancay. ¿Cuál es el beneficio? Tiempo, reducción, agilidad en el proceso.
Pero ¿cuál es la contraparte? El ingreso y salida del puerto por el lugar que está asignado en la ciudad. Pero los operadores tienen un acceso preferencial. Entonces, en este caso, cómo maneja la seguridad del operador influye mucho y radica tanto en el factor externo de calificación como interno dentro del control de la empresa. Y puede ser uno de los importantes factores. Ese es uno de los, y bueno, eso aparte de otro beneficio más, ¿no? Y, por ejemplo, si ya estamos en la auditoría externa, o sea, que lo van a hacer para la certificación, también influye en cómo maneja la carga, cómo maneja el personal de bodegas, o sea, y influye hasta el final la certificación OEA, o solo la certificación OEA te valida hasta el momento en el que llega la mercancía a las bodegas, porque más va a avanzar la certificación. Sí, definitivamente la verificación va en todo su proceso logístico, en la trazabilidad de su operación, desde cómo incluso hace negocios con el exterior, cuáles son sus socios empresariales, cómo él compra, cómo llega a una negociación, cómo llega a establecer a quién le compra, a China, a quién le compra a India, a le compra a Estados Unidos, por qué le compra, y cuando yo decido como importador comprarle, ¿cómo regularizo esa compra? ¿A través de un mensaje, a través de un correo o formalizo con un contrato? Todos esos son factores en los que internamente tengo un respaldo y una seguridad. E incluso con quién contrato yo mi flete. Muchas veces, y los errores que las empresas cometen es irse siempre por el más económico. Las empresas ahora sí fomentan mucho el tema de que el flete, de que China y los embarques semanales, pero la recomendación siempre va a ser es ver un poquito más allá, en el sentido de que la empresa tiene que analizar y evaluar. No siempre el costo es el que predomina en la decisión de elegir un operador u otro. Va a influir mucho más el respaldo que le pueda dar la empresa logística, sea de transporte, sea de su proceso aduanero, para que pueda, incluso de bodegaje, para que pueda tener un riesgo mucho más controlado. Yo recuerdo que alguna vez estábamos con un cliente trayendo una mercancía y estábamos en un concurso de traer unas máquinas grandes. Y hablamos obviamente con los operadores de agentes de carga y él me da un precio y le digo, pero yo tengo en China un precio como 50% menos. Y él me decía, no, o sea, estás trayendo con un pirata. Y yo la verdad no había entendido lo del pirata porque, o sea, para mí, o sea, pensé que era como que eso no existía en las navieras y eso. Después el ex me lo explicó y de verdad existe también fletes, o sea, hay barcos que llevan tu carga y te traen y que no tienen permisos, que no tienen normas BAS, que no tienen ISO, que no tienen nada de eso, que no son ni siquiera navieras registradas y tal vez por eso es como que su precio, ¿no? Pero era un riesgo súper grande traer una máquina de o sea, como $1,000,000, traer con ese tipo de empresas. Entonces sí, ahí me parece como súper importante. Y yo no sé si también la certificación OEA van para ellos como navieras y aerolíneas o a ellos no. En nuestro país está abierta la postulación actualmente para 3 eslabones, que es importador, exportador y para agentes de aduana. Nuestra legislación contempla el mismo eslabón importador y exportador. Bueno, un poquito por la razón técnica, porque cuando se abre el código, se tiene la calificación importador y exportador. No existe una que solo sea para importador y otra que sea solo para exportador. Y en este sentido tiene también su ventaja, porque el importador puede hacer exportaciones independientemente para sus operaciones y el exportador también. Y el eslabón que está tomando fuerza en este tiempo es el de agentes de aduana. Ya en el país tenemos total 38. Estamos un poquito a nivel sudamericano, ya subimos a partir de este año a Bolivia también. Y internamente en Sudamérica, pues el que lidera sigue siendo Colombia con más de 500 operadores. Argentina tiene sus 60, 70 operadores calificados dentro de varios eslabones. Tienen importadores, exportadores, couriers
tienen agentes de carga. Y esperamos que aquí igual nuestro país abra esa postulación, abra esa certificación a los otros eslabones. Perú también tiene más de 400 y a nivel latinoamericano México sí está muy por delante, más de 1000 operadores certificados dentro de todos los eslabones prácticamente de la cadena. Incluso en Colombia tenemos OEAs bancarios que tienen calificación bancos. Entonces, a un banco posiblemente diga de qué me sirve tener un OEA, pero a nivel de comercio internacional va a ser muy alta la confianza en el que puede hacer una transacción. Eso iba a argumentar. ¿Cómo nosotros calificamos como importador? Pero si justamente tengo este ejemplo de que mi agente de carga no tiene normas, VAS y cosas así, entonces, ¿cómo me certifican a mí como OEA? A eso voy. ¿Cómo la aduana coge si toda la cadena logística no es confiable y el importador sí puede calificar y solo la certificación es para el importador? O ahí, ¿cómo va a ver la aduana o la entidad que regula todo esto que todos los demás sean confiables si ellos no son OEA? Es un buen punto y una pregunta que en la práctica sí se cuestiona mucho, porque las empresas dicen, en el caso de importadores, yo tengo una calificación, mis aforos son automáticos, no tengo problemas, trabajo con una buena agencia, con un buen agente, y posiblemente es lo que sucedió. Si vemos operadores que se certificaron hace más de 5 o 6 años, tal vez no todos optaron por la renovación, claro, porque los beneficios no se hicieron tangibles en el que digan, listo, yo tengo la voluntad de calificarme y sentir que mi empresa tiene un beneficio tangible. Eso puede ser uno de los factores en los que influyeron para que las empresas puedan lanzarse a una postulación. Y por lo tanto, las empresas dicen, si yo soy un importador y trabajo con una agencia, con un agente, un operador que no es a mí en que me beneficie. O al revés, el agente de aduana, porque me pasa mucho que en el comercio exterior el cliente ya trae CFR, que llega directo. Entonces, ¿de qué se beneficia traer y el ser el agente de aduana si el importador va a tomar la decisión de traer con otro embarcador? Entonces, ¿cómo le va a beneficiar ahí que el agente de aduana sea OEA? Definitivamente el agente de aduana en que ve internamente su certificación es un beneficio en el que a su operador como importador le va a dar la certeza y le va a dar la confianza y tranquilidad de que tiene sus niveles de seguridad muy altos. Sus indicadores de seguridad en el proceso son altos. Por lo tanto, su manejo de la operación, su manejo de toda la carga y sus recomendaciones van a ser enfocadas en el proceso de seguridad. A diferencia de un operador que puede tener como agente cierto tipo de alcance. Pero si vamos un poco al enfoque que las empresas buscan minimizar el riesgo, si me asocio o me uno a un operador que tiene una certificación, sin duda va a ser un respaldo para su operación, en el sentido de que yo tengo una garantía, un respaldo o una confianza en el que cualquier eventualidad que pueda tener, el agente que está certificado pueda respaldar y representarme a mí como importador ante la administración aduanera. Porque también el agente OEA analiza mucho y evalúa, y tiene que, como operador, ver a qué importador le puede dar sus servicios. Si un importador, por ejemplo, tiene en China registros o antecedentes de deudas o juicios o problemas legales, posiblemente ya deje de darle el servicio como agente, porque va a primar su certificación, mantener su respaldo, de decir, yo no puedo brindarle mis servicios a una empresa que es incluso hasta fantasma. Exacto, y allá iba. Entonces quiere decir que igual, pero igual para los importadores, porque puede ser difícil calificar a un importador que su proveedor no sea tan legal, que sea un trader, o puede ser cualquier proveedor mientras se vea formal el proveedor.
Sí, exacto. ¿Qué tanto afecta al proveedor? Por ejemplo, China creo que es un país que puede afectar mucho más que Estados Unidos. Estados Unidos siempre tiene más certificaciones cada proveedor. Correcto. Y el importador, en el caso de que tenga la certificación, casa adentro, él está consciente y tranquilo de que tiene una persona que se encarga de un punto específico. A diferencia de una empresa que puede tener la persona que es multifuncional. ¿Por qué voy a esto? Porque es diferente que la empresa tenga una persona encargada de revisar historial de vendedores en el exterior y certificaciones que puedan dar la garantía de que la transacción comercial se enmarque dentro de la legalidad. A ningún importador le va a gustar que sus operaciones luego generen problemas o trámites en los que generen internamente un problema y su empresa tenga que desaparecer por fallas o problemas financieros, judiciales o legales. Entonces, sí influye mucho el que el operador, el importador, tenga esa certificación porque va a ver más allá de una simple factura o una simple proforma con su proveedor. Ah, listo, me llega este nuevo proveedor. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó mi información? ¿Cómo tiene mi acceso si yo no le pedí a él esta documentación? Entonces voy a ver y voy a tener la certeza y la tranquilidad de que mi persona, porque el importador no puede estar atrás del comprador y vendedor. El importador tiene que dedicarse a consolidar su empresa y ver cómo puede tener más crecimiento en su empresa. Y él tiene la confianza de que el auditor se encarga de la auditoría, el contador de contabilidad. Y eso es una certeza. Al tener la certificación, ¿es obligatorio que debe tener un importador, un auditor, OEA en su empresa o solo externo? Actualmente en Ecuador no es un requisito obligatorio. Sin embargo, ya la práctica la está fomentando. Países como Colombia tienen auditores donde yo pude obtener mi auditoría. Mi certificación, sí, porque el gran volumen de operadores amerita que las empresas sí ven un beneficio en su certificación y se califican y se preparan para una inspección de auditoría. Las administraciones aduaneras, por ejemplo, en México, a pesar de que la certificación puede ser cada 3 o 4 años, hacen evaluaciones anuales de cumplimiento. Y por lo tanto, las empresas dicen, a ver, ¿a quién le voy a dar? Y tienen oficiales de compliance internamente en los que pueden estar encargados solo de los requisitos para que puedan renovar sus licencias. En este tema de, por ejemplo, un reto de ser OEA, ¿cuál podría ser un reto de ser OEA? El reto principalmente de la empresa es que tenga una voluntad firme, sostenible y consciente de que tiene que prepararse, preparar a su equipo, prepararse casa adentro para poder obtener una certificación. El proceso en nuestro país va de 4 a 6 meses, pero ese es el proceso de postulación, certificación, auditoría y calificación. Pero mucho tiempo antes la empresa ya tiene que ver la previsión de calificarse. Y el reto está en tomar las herramientas, poder formar un equipo interno, capacitar al personal, definir ciertas estrategias técnicas y tecnológicas para que pueda él prepararse para una auditoría. Y ver no solo un beneficio tal vez en el aspecto aduanero. La certificación va a ser una radiografía de la empresa en la que también voy a determinar yo, casa adentro, cuáles son mis factores de riesgo que yo puedo definir y cuáles son las herramientas para mitigar esos riesgos. ¿Qué tanto me ayuda esta certificación como importador para evitar el control posterior? La certificación en sí lo que le da es una validación de operador confiable. ¿Ya? El control posterior va o está determinado por ciertos factores de riesgo, en los que determinan el principal, el tema de valoración, y en menor rango también el de clasificación. Pero si el operador está consciente de que hizo una revisión interna
de toda la documentación y sus socios comerciales para poder disminuir en un menor rango su control o su posterior análisis, es una tranquilidad, porque en sí la factura no es un documento únicamente que da la viabilidad para que a lo posterior yo no pueda, como importador, decir no voy a tener ninguna carga no declarada, porque eso puede verse reflejado por errores de embarcador, errores del momento del warehouse, hizo el inland, hizo el manejo, la consolidación, que son factores que el importador no puede estar siempre con la seguridad de que pueden garantizarse una 100% que estén controlados. Y en este caso, sí da una tranquilidad para que en la operación ya de su transmisión, su control, pueda él estar tranquilo de que la documentación que está presentando la revisó antes de. Que el control posterior es de eso. Básicamente son errores que se revisan por los errores anteriores o previos a una declaración o cuando se generó la declaración que no fueron revisados. Y es un factor importante para que disminuya sus revisiones y auditorías en control e incluso sanciones. E igual en el tema de cuando la unidad de vigilancia aduanera les revisa, si ya valida que es una OEA, tal vez también va a menorar o no. En este caso, la aduana, a través del cuerpo de vigilancia, si bien es cierto el control posterior está asignado o derivado a específicamente operadores, sí definitivamente va a tener una evaluación diferente, porque un operador va a tener una calificación que demuestre que sus operaciones están dentro de un marco de seguridad, y por lo tanto la administración aduanera, a través de su ente operativo de vigilancia, va a revisar ciertos factores muy puntuales en los que considere que existe una vulnerabilidad. ¿Qué tendencias vienen en norma de seguridad y facilitación aduanera? Sí, estamos en la tendencia, en la ola de la inteligencia artificial. Es uno de los campos en que estamos comparándonos con una revolución industrial que se dio en los años 1800. La inteligencia nos va a dar herramientas, nos va a dar sin duda mayor accesibilidad a todo un campo de información, pero sin embargo no es el único factor que nos va a dar una solución a un proceso logístico. Va siempre a influir la capacitación, el conocimiento y la formación técnica que tenga la persona que maneja esa información en derivar un proceso, cómo lo puede manejar. Hablábamos de inteligencia artificial para clasificar mercancías. No ha llegado todavía la inteligencia a definir específicamente cuál es una partida. Y sistemas vemos que dan una información, recopilan todos los datos, pero quien definitivamente decide cuál es una partida en base a su conocimiento, experticia y análisis va a seguir siendo un operador, un técnico, y eso es uno de los procesos en los que sí las empresas tienen que tener conciencia de que podemos tener el mejor sistema de gestión de riesgo, pero las personas que manejan y analizan ese sistema tienen que estar completamente capacitados técnicamente para que puedan dirimir esos procesos. No manejar en sí el sistema, pero sí dirimir. ¿Qué tan exigentes son las auditorías de seguimiento para mantener la certificación? Como a nivel de los países, la certificación se basa en auditorías. Estas son exigentes, son rigurosas. Sin embargo, en las administraciones se contempla salvedades en cuanto a documentos. Cuando hay algún requisito faltante, emite una documentación y le puede indicar falta este requisito, falta este documento, y le damos cierto tiempo para que pueda cumplir con ese requisito. Es ahí donde los operadores que intenten postular tienen que soportarse en su equipo técnico, en personal capacitado y en su estricto cumplimiento de los requisitos. No es el que puedo o no puedo presentar este documento. Es indispensable que se haga internamente la revisión, incluso de instalaciones
físicas de donde se va a hacer la calificación al operador, que él pueda tener esa tranquilidad de que cuando venga a revisar pueda ser calificado. Y ahí uno de los puntos también que como operador yo puedo cumplir o puedo adaptarme para cumplir un proceso. Obtengo la certificación, pero después me descuido, ya no tengo mis controles de seguridad, ya las empresas que me hacen transporte no son las mismas y yo por tiempo ya no tengo cómo calificar. Entonces en la auditoría lo que se hace es eso, que se revise y se mantenga a largo plazo los procesos que demostró al inicio la empresa de certificación, de que no sea solo por el momento, sino de que al final todo esto se cumpla. Incluso internamente la certificación no contempla temas puntuales de capacitación. Empresas pueden enfocarse en seguridad, empresas solo en parte técnica, pero todo dentro del operador tiene que estar enmarcadas en mantener esa certificación, enfocados en que siempre va a haber un riesgo y cómo mitigamos ese riesgo. ¿Cómo las empresas, o sea, qué recomendación le daríamos a las empresas para que tomen esa certificación? La recomendación sería prepararse. Tiene que estar consciente de que las empresas internamente tienen que hacer una evaluación, tienen que ver cómo están adaptados sus procesos. Muchas empresas en este campo indican, si yo tengo una BASC, si tengo una ISO, ya puedo acceder directamente a una certificación. Oye, esto en la práctica no funciona porque las empresas a nivel gubernamental pueden obtener certificaciones como el CITIPA, el PIP en Canadá, el FAIS en tema regional entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en temas de sistemas particulares, una ISO 9001 de calidad no le da la garantía de que eso ya le va a emitir una certificación. Mucho se habla de la similitud que tiene la ISO 31000 de gestión de riesgos con los procesos de gestión de la certificación OEA. Algunos países toman esto como base, pero la ISO no es una ni seguridad ni referencia de que al operador le van a calificar como OEA. Es una referencia, eso le ayuda a prepararse, pero indistintamente de estos sistemas de gestión, el operador que decida postularse tiene que estar claramente consciente de que es una preparación individual para esta certificación. Es otra preparación. Totalmente, es un escenario diferente que le da una tranquilidad, un soporte al 70-80% de lo que se ha ayudado en sus sistemas de gestión para poder calificar a una certificación OEA. Incluso las administraciones no disponen estos como requisitos indispensables, ni lo dicen, si no tienes esto no te postules. Son distintos factores, distintas certificaciones y normas en las que cada empresa se prepara para cada una de las. Ya, genial. Es increíble este tipo de certificaciones que empiezan a salir en el comercio exterior para nosotros poder agilitar los procesos, especialmente como importadores o exportadores. En exportación, ¿qué tanto nos ayuda esta certificación? En el tema de exportación, las empresas en un inicio sí tuvimos exportadores calificados, grandes empresas que tenían operaciones, y la ventaja es que tienen un reconocimiento a nivel internacional. Un operador exportador que está certificado OEA ante el mundo tiene una validación por el ente gubernamental, la administración aduanera de su país, de confianza en sus operaciones. Por lo tanto, yo me puedo abrir al mundo y presentarme como un exportador OEA. Es decir, puedo promocionar mis productos y mis operaciones enmarcadas dentro de un proceso de seguridad y facilitación que me pueden dar una garantía más allá de que pueda yo dar el respaldo al comprador en el exterior. Considero que tal vez en exportación va a ser más complicada la certificación que en importación, ya que en exportación existe mucho este tema del cuidado de no contaminarse de drogas y todo esto. ¿Cómo un exportador va a poder tener todo ese tema logístico para la certificación? En algunos países
bueno, no en algunos, específicamente en Argentina, la certificación se divide en tres, ¿no? Que es el operador de cumplimiento, el de facilitación y el de seguridad. En los otros países la mayor parte están contemplados por eslabones: importador, exportador, courier, transportista. Pero dentro de ellos el exportador es quien garantiza sus seguridades en el proceso de negociación, de documentación, y por lo general, en el mayor de los casos, los exportadores cuentan con certificaciones de seguridad. ISO 28000 de logística puede ser uno de los factores que le dan una tranquilidad. Incluso la ISO 37000 de soborno o antisoborno tienen los exportadores. Se preparan para una certificación y pueden tener estos soportes para que puedan acceder a esta certificación. Gracias. Gracias al ingeniero Mario Cárdenas por estar aquí con nosotros. Me parece increíble. Mario, díganos alguna recomendación, aparte de lo que nos ha dado, tal vez algún objetivo que debe empezar a dar los importadores y exportadores paso a paso para que vayan a esta certificación tan importante como hablamos hoy. Sí, definitivamente la conclusión es que las empresas que decidan postularse deben de prepararse. Deben estar plenamente conscientes de que esta certificación es un análisis interno de su operación, de su gestión interna administrativa, logística, financiera, de personal, para que puedan tener una certificación de confianza. Es una de las importantes recomendaciones. Gracias a toda nuestra productora Ser Neurodigital que está hoy acá con nosotros. Gracias, Mario, por estar aquí. Gracias a todo nuestro público que siempre está pendiente de nuestros podcasts. Esperamos que haya sido de mucho aprendizaje. Este podcast es súper interesante porque hay muchas personas que no tienen este conocimiento de que tú puedes tener certificaciones y agilitar tus procesos. Gracias. Gracias.